Buenas noches. Yo soy el vigía nocturno. Me alegra que hayas vuelto a este espacio de calma, un refugio que he creado para ti mismo, donde las exigencias del mundo exterior se desvanecen por completo. Tómate unos segundos para encontrar la postura perfecta en tu cama. Ajusta las sábanas hasta sentir esa temperatura agradable que invita al descanso y deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Permite que tus hombros caigan pesados lejos de las orejas. Siente cómo cada músculo de tu cuerpo se afloja, entregándose a la gravedad del colchón. Esta noche vamos a viajar con la imaginación hacia las tierras del hielo eterno, a un lugar remoto donde el silencio es tan vasto como el horizonte. Imagina que te encuentras a resguardo en el interior de la estación Dalton, una pequeña burbuja de luz ámbar que brilla solitaria en medio del profundo océano azul de la noche polar. Aquí dentro, el viento helado es solo un recuerdo lejano, sustituido por el aire denso y cálido de un invernadero que huele a tierra fértil y a hojas verdes recién despertadas. Puedes sentir la seguridad de este lugar, acunado por el ronroneo grave y reconfortante de los generadores, un latido constante que vibra suavemente en el suelo bajo tus pies. Mientras el vaho empaña los cristales separándote del frío, prepárate para una guardia tranquila, donde la única tarea es observar la belleza estática del invierno junto a Henrik. En la inmensidad silenciosa de las tierras del hielo eterno, la estación Dalton brillaba como una pequeña burbuja de ámbar, protegiendo su luz dorada en medio del profundo océano azul de la larga noche polar. Allí dentro el viento no era más que un recuerdo lejano, sustituido por el grave y reconfortante ronroneo de los generadores, un latido mecánico y constante que acunaba los pasillos con su vibración suave. Henrik avanzaba sin ninguna prisa entre las hileras de cultivos del invernadero, disfrutando de ese aire denso y húmedo que olía a vida, una mezcla profunda de tierra fértil y hojas verdes recién despertadas. Sus dedos rozaron con delicadeza los tallos rugosos de las tomateras, liberando ese aroma vegetal tan característico que impregnaba el ambiente, mientras comprobaba que el agua tibia circulaba despacio por los conductos transparentes. Más adelante, el perfume fresco de la menta se mezclaba con el calor, creando una atmósfera casi tropical que empañaba los cristales reforzados, separando aquel jardín flotante del desierto helado que descansaba al otro lado. El vaho condensado resbalaba lentamente por el vidrio, dibujando pequeños caminos de agua que brillaban bajo las lámparas de cultivo, mientras Henrik se ajustaba las mangas de su jersey de lana con un gesto pausado. No había relojes que apremiaran el paso en aquel refugio, solo la secuencia tranquila de los pilotos automáticos que parpadeaban con un ritmo hipnótico, confirmando en silencio que todo funcionaba en una perfecta y segura armonía. Henrik se detuvo un instante junto a los semilleros para observar un brote nuevo, sintiendo la paz absoluta del aislamiento, sabiendo que sus compañeros dormían tranquilos en los niveles inferiores, mecidos por la seguridad de la base. La ronda nocturna era un paseo solitario que le permitía conectar con lo esencial, disfrutando de la calidez del suelo radiante bajo sus pies y preparándose para observar, como cada noche, la belleza estática del exterior. Henrik
terminó su ronda suavemente y se acercó al gran ventanal de observación, donde el reflejo de las luces interiores se desvanecía, dejando ver la profunda oscuridad azulada del exterior. Allí fuera, recortada contra la nieve virgen y quieta, una sombra inmensa permanecía completamente inmóvil, como si fuera una antigua montaña que hubiera decidido descansar delante de los cristales blindados. Era un caminante de tundra, una criatura de dimensiones colosales, cubierta por un pelaje grueso y lanudo, donde se mezclaban los tonos blancos y grises de las nubes de tormenta. El animal respiraba con una lentitud solemne, expulsando grandes columnas de vapor denso por la nariz, que se elevaban perezosamente en el aire helado antes de desaparecer en la noche. Sus ojos oscuros y profundos no miraban a Henrik, sino que estaban fijos en el resplandor cálido de las lámparas de crecimiento, fascinados por aquel brillo dorado y constante. No había ni rastro de amenaza en su postura relajada, tan solo una curiosidad tranquila y pesada, como si el gigante hubiera encontrado un pequeño sol artificial en el invierno. Henrik apoyó la palma de la mano sobre el cristal frío, sintiendo la diferencia de temperatura, y se quedó observando aquel monumento vivo con una mezcla de respeto y asombro. Sabía que no debía romper aquel momento con movimientos bruscos, así que deslizó el dedo muy despacio hasta el botón del intercomunicador de la pared, buscando la frecuencia de guardia. Presionó el interruptor con suavidad y habló en un susurro grave, casi como si temiera que su voz pudiera atravesar las paredes aislantes y asustar al visitante de las nieves. «Mara, tienes que ver esto», dijo con calma. «Acércate al mirador norte cuando puedas. Tenemos a alguien que ha venido a disfrutar de la luz de nuestras plantas esta noche». Mara entró en la sala de observación con pasos silenciosos, sosteniendo 2 tazas de cerámica humeante que desprendían un aroma suave a canela y especias, llenando el aire de una calma hogareña. Se colocó junto a Henrik frente al cristal, observando cómo la enorme figura seguía allí parada, absolutamente quieta bajo la nevada constante, con el pelaje cubierto de pequeños cristales de hielo brillante. Desplegaron sobre la mesa baja un mapa estelar holográfico, cuya luz azulada bañó sus rostros con suavidad, mostrando las antiguas rutas migratorias que cruzaban aquellas tierras como ríos de luz invisible. Henrik señaló con el dedo un punto en el cielo virtual y luego las luces del invernadero, trazando una línea imaginaria que explicaba sin palabras por qué el viajero se había detenido. «Cree que somos la señal», murmuró Mara con voz tranquila. «Ha confundido el resplandor de nuestros tomates con la estrella del norte, que suele guiarlos hacia los valles protegidos del sur. No está perdido ni asustado. Simplemente está esperando una confirmación para seguir, hipnotizado por este falso amanecer que hemos creado nosotros mismos en mitad de la larga noche polar. No podemos apagar las luces de los cultivos ahora», dijo Henrik pensativo, «pero tampoco podemos dejar que se quede ahí esperando hasta que la nieve cubra los pasos de la montaña. Tendré que salir y mostrarle el camino verdadero, acompañarlo despacio hasta la entrada del Valle del Eco, donde las rocas cantan con el viento y podrá orientarse por sí mismo». Mara asintió despacio, comprendiendo que era lo correcto, y sus dedos rozaron el borde de la mesa, mientras calculaba mentalmente el tiempo que les llevaría esa pequeña excursión bajo las estrellas. Es una noche clara y el viento ha amainado. Será un paseo agradable para estirar las piernas,
concluyó Henrik con una media sonrisa, terminando su bebida caliente antes de prepararse. Henrik caminó hacia la sala de equipamiento, donde el aire estaba seco y olía a tejido limpio, comenzando la danza lenta y familiar de prepararse para salir al frío. Descolgó su traje térmico de la percha, sintiendo la textura gruesa y acolchada del material entre sus dedos, una tela técnica diseñada para servir como segunda piel frente al viento. Deslizó las piernas muy despacio, disfrutando del roce suave del forro interior, mientras los cierres magnéticos se sellaban uno a uno con una secuencia de chasquidos sordos, precisos y rítmicos. Luego llegaron las botas, robustas y pesadas, anclando sus pies al suelo con una estabilidad tranquilizadora, y ajustó los cordones con calma hasta sentir un abrazo firme pero muy amable. Recogió los guantes de la estantería, notando cómo sus manos conservaban todavía el calor acumulado de la sala antes de deslizarlas dentro de la lana gruesa y el cuero suave. Finalmente agarró la baliza portátil, un cilindro liso y pulido que emitía una luz ámbar pulsante, muy similar a la que había cautivado al gigante al otro lado del cristal. Con todo el equipo listo, se acercó a la puerta interior de la esclusa y pulsó el panel de apertura, escuchando el siseo leve del sistema, regulando la presión. La pesada compuerta de metal se deslizó sin chirriar, revelando la rampa nevada que se extendía hacia la noche, bañada en un silencio tan profundo que casi podía tocarse. Henrik dio el primer paso hacia afuera, sintiendo que el aire nítido y puro llenaba sus pulmones, refrescando sus pensamientos sin congelarlos, en un contraste bienvenido con el calor interior. El vaho de su propia respiración se convirtió en una pequeña nube efímera frente a sus ojos, marcando el ritmo tranquilo de su vida, uniéndose al de la naturaleza. A su espalda, la puerta se cerró con total suavidad, dejándole solo en la inmensidad del paisaje, protegido por sus capas de abrigo y listo para iniciar el camino. Henrik avanzó despacio sobre el manto blanco, hundiendo sus botas con un crujido suave y apagado, manteniendo una distancia prudente para no perturbar la calma inmensa de aquella criatura solitaria. Elevó la baliza con un movimiento fluido, dejando que el resplandor ámbar pulsara en su mano enguantada, una pequeña estrella cálida que competía con el brillo hipnótico de los cristales del invernadero. El caminante percibió el cambio de luz y giró su cabeza masiva con una lentitud geológica, desplazando nubes de vapor mientras sus ojos oscuros se posaban, por fin, en la nueva señal. No hubo sobresaltos ni ruidos bruscos, solo un intercambio silencioso de miradas entre el hombre y la bestia, un entendimiento mutuo que flotaba suspendido en el aire frío y quieto de la noche. Henrik dio media vuelta muy despacio y comenzó a caminar hacia la oscuridad abierta, marcando el sendero con su luz, invitando sin palabras al gigante a romper su inmovilidad de estatua. Se escuchó un suspiro profundo y el sonido de la nieve cediendo bajo un peso enorme, cuando el animal decidió despegar sus patas y seguir aquel punto brillante que se alejaba. El paseo encontró enseguida su propio ritmo, una cadencia pausada, marcada por el crujido constante de las botas de Henrik y las pisadas graves y profundas que resonaban a su espalda. La estación Dalton se fue quedando atrás poco a poco, reduciéndose hasta parecer una luciérnaga inofensiva, anclada en el hielo, mientras ellos se adentraban juntos en la serenidad del valle abierto. El frío acariciaba las mejillas de Henrik
pero su cuerpo se mantenía abrigado y seguro dentro del traje, reconfortado por la presencia cercana de aquel compañero de viaje tan inusual y silencioso. Avanzaban sin prisa sobre la llanura plateada, dos figuras diminutas bajo la cúpula del cielo, unidas por un hilo invisible de confianza que se tejía con cada paso sobre la nieve virgen. La voz de Mara llegó a través del auricular, cálida y cercana como un susurro al oído, rompiendo el silencio blanco para describir las luces que nacían arriba. «Mira hacia el este», dijo ella con mucha calma. «El cielo está empezando a desplegar sus inmensas cortinas verdes y violetas, bailando muy despacio sobre vuestras cabezas». Henrik alzó la vista un momento, maravillado por el resplandor que teñía la nieve virgen de colores imposibles, antes de volver a centrarse en su enorme compañero. El caminante avanzaba con una elegancia antigua y sorprendente, moviendo sus patas masivas sin apenas hundirse, como si conociera el secreto oculto para flotar sobre las dunas heladas. Una brisa ligera levantaba pequeños remolinos de polvo de diamante que brillaban flotando en el aire, rozando el traje térmico de Henrik con caricias invisibles y frescas. Pasaron junto a formaciones de roca negra, cubiertas de escarcha milenaria, que parecían esculturas dormidas esperando el deshielo, testigos mudos de aquel peregrinaje silencioso y muy lento. «Todo va bien», murmuró Mara de nuevo, y su presencia invisible aportaba una compañía humana que hacía que la inmensa soledad del paisaje se sintiera realmente acogedora. El horizonte se extendía infinito y plateado frente a ellos, una línea suave y difusa, donde la tierra y el cielo se fundían en un abrazo oscuro. Caminar allí fuera se convirtió en una meditación sencilla, poniendo un pie tras otro, siguiendo el ritmo pausado de la respiración del gigante que marcaba el compás. Todo el valle parecía contener el aliento para no molestarlos, regalándoles un pasillo de paz absoluta y silencio, mientras se acercaban poco a poco al final del trayecto. Llegaron por fin a la entrada natural del Valle del Eco, donde el terreno descendía suavemente hacia una cuenca amplia, ahora cubierta por una manta baja de neblina espesa y muy blanca. El enorme caminante detuvo su marcha con suavidad, hundiendo las patas delanteras en la nieve para frenar, reacio a continuar hacia ese mar de nubes bajas que ocultaba el suelo firme. Henrik no intentó empujarlo, ni alzó la voz para animarle. Simplemente se detuvo a su lado, respetando el instinto de prudencia de la criatura y apagando la luz de su baliza. Sabía que en aquel lugar la geografía tenía su propia voz, así que buscó con la mirada las formas oscuras de las rocas guía que sobresalían tímidamente entre el manto blanco. Se arrodilló con movimientos lentos junto a una piedra de superficie lisa y negra y comenzó a retirar la capa de nieve acumulada con el dorso de sus guantes de cuero. El sonido del roce era suave y rítmico, como un susurro constante, mientras liberaba los canales naturales de la roca para que el aire pudiera fluir de nuevo a través de ella. En cuanto la piedra quedó expuesta al aire libre, la brisa suave del valle se coló por sus grietas, provocando una vibración grave y profunda que se sintió en el pecho. El caminante bajó la cabeza de inmediato, girando sus grandes orejas hacia el origen de aquel zumbido natural, reconociendo ese canto antiguo de la tierra que le indicaba que el camino era seguro. La niebla ya no importaba, porque la música del viento dibujaba el mapa invisible del suelo.
y la duda se disolvió en el aire helado, dejando paso a una calma absoluta. Henrik se puso en pie despacio, sacudiéndose los restos de hielo de las rodillas, sabiendo que la piedra seguiría cantando sola para guiar los pasos pesados de su compañero de viaje. La neblina blanca comenzó a deshacerse muy despacio, como un velo fino que se retira sin prisa, dejando al descubierto el terciopelo oscuro y profundo del cielo nocturno sobre el valle. Justo encima de las cumbres nevadas, una alineación perfecta de estrellas brillantes parpadeaba con fuerza y claridad, marcando el sendero ancestral que aquella especie había seguido en silencio durante siglos. El caminante alzó su enorme cabeza hacia aquella luz verdadera, soltando un resoplido largo y satisfecho que formó una columna de vapor, comprendiendo por fin hacia dónde debía dirigir sus pasos. Antes de marcharse, la criatura acercó su hocico húmedo y lanudo al pecho de Henrik, dándole un empujón muy suave y breve, un gesto silencioso de gratitud entre dos especies distintas. Henrik se mantuvo firme bajo aquel toque pesado y amable, sintiendo el calor animal a través de las capas de su traje, sonriendo levemente detrás de la máscara mientras la conexión se desvanecía. El gigante se dio la vuelta con una agilidad sorprendente para su tamaño, retomando la marcha hacia el sur con un paso decidido, hundiéndose poco a poco en la penumbra azulada. Su silueta masiva se fue haciendo cada vez más pequeña y difusa, confundiéndose suavemente con las sombras largas de las montañas, hasta convertirse en una parte más del paisaje inmóvil. El sonido crujiente de sus pisadas profundas se apagó en la distancia, dejando de nuevo el valle sumido en ese silencio absoluto y cristalino que solo existe en el corazón del invierno. Henrik se quedó allí un momento más, solo bajo la inmensidad de las estrellas, respirando el aire puro y helado, sabiendo que el orden natural de las cosas había sido restaurado. La noche volvía a ser tranquila y segura, y la baliza en su mano ya no era necesaria, así que la apagó con calma, listo para dejar descansar al valle sagrado. Henrik se giró despacio hacia el norte, dejando que el valle quedara a su espalda, envuelto en un silencio nuevo y denso que ya no parecía vacío, sino completo y muy sereno. Sus botas buscaban con calma las huellas profundas que habían dejado al venir, encajando en cada paso con suavidad, aprovechando el sendero que ya estaba abierto sobre el manto blanco y firme. El aire helado rozaba la superficie de su traje sin llegar a tocarle la piel, mientras él avanzaba con un ritmo constante y tranquilo, mecido por la cadencia relajada de su propia respiración. A lo lejos, la estación Dalton apareció de nuevo en el horizonte oscuro, pero ahora sus luces no eran un faro confuso, sino una promesa cálida de refugio, descanso y hogar. El resplandor dorado de los invernaderos se derramaba suavemente sobre la nieve, pintando el camino final con tonos de miel y fuego, invitándole a dejar atrás el vasto desierto de hielo. Al llegar al pie de la rampa metálica, sus pasos resonaron con un eco sólido y familiar, anunciando su regreso a la seguridad de la base antes de tocar el panel de entrada. La compuerta exterior se deslizó con un siseo obediente y suave, permitiéndole entrar en la pequeña cámara de descompresión, donde el aire comenzaba a templarse casi de forma inmediata y muy agradable. El muro de metal se cerró a sus espaldas, bloqueando el viento polar, y el silencio absoluto del exterior fue sustituido por el zumbido grave y maternal
de los sistemas de ventilación. Una luz verde parpadeó con calma en la consola de la pared, indicando que el ciclo de atmósfera estaba completo, y la segunda puerta se abrió liberando una ola de aire caliente. Henrik cruzó el umbral definitivo hacia el interior, envuelto al instante por el aroma reconfortante de las plantas y el café, sintiendo que el peso del cansancio agradable se posaba en sus hombros. Henrik se sentó en el banco de madera pulida del vestuario, deshaciendo los nudos de las botas con calma, sintiendo cómo sus pies agradecían la libertad repentina y el contacto con el suelo suave y templado. El traje térmico cayó al suelo con un suspiro de tela pesada, liberando a su cuerpo del peso, mientras caminaba descalzo sobre las baldosas tibias hacia el cuarto de baño donde el agua ya corría. Abrió la mampara y dejó que el agua caliente cayera en cascada sobre sus hombros, una lluvia artificial y perfecta que borraba cualquier rastro del frío polar que se hubiera quedado adherido a su piel. El vapor blanco llenó la pequeña cabina, empañando los espejos y suavizando el aire, mientras sus músculos se destensaban poco a poco bajo el chorro constante, entrando en un estado de flotación líquida y absoluta. Ya seco y vestido con ropa de algodón limpia y holgada, Henrik preparó una infusión que humeaba en su taza favorita, sosteniéndola con ambas manos para absorber ese calor reconfortante antes de ir a sentarse. El gran ventanal mostraba ahora un paisaje vacío y sereno, sin huellas de gigantes ni luces de balizas, solo la nieve infinita descansando bajo las estrellas que vigilaban el sueño profundo de todo el valle. Detrás de él, en el invernadero, los sistemas automáticos iniciaron el ciclo nocturno, y las luces doradas se fueron atenuando muy despacio, imitando un atardecer suave que invitaba a cerrar los ojos y dejarse llevar. Henrik se acomodó en el sillón, acompasando su respiración con el zumbido grave de la estación, inspirando la calma del lugar y soltando el aire muy despacio, sintiendo cómo sus párpados pesaban cada vez más. Todo estaba en orden en la estación Dalton y en la tundra. El silencio lo cubría todo como una manta pesada y suave, protegiendo el descanso de quienes dormían al abrigo de los muros seguros. La noche polar velaba el sueño del mundo, y Henrik se dejó vencer por el cansancio dulce, cerrando los ojos para viajar hacia sus propios sueños, mientras la oscuridad tranquila lo abrazaba todo hasta mañana. Y ahora, mientras las luces doradas del invernadero se atenúan muy despacio, imitando un suave atardecer que invita al descanso absoluto, Henrik se deja vencer por el peso agradable del sueño en su sillón. Esa misma seguridad térmica y silenciosa te envuelve a ti ahora, en tu propio refugio, permitiendo que el calor reconfortante relaje tus músculos uno a uno, para que tu cuerpo se hunda más y más. La inmensidad de la nieve y las estrellas se disuelven suavemente en la oscuridad, dejando solo una paz inmensa y tranquila que borra cualquier pensamiento. No queda nada por hacer, solo respirar. El silencio lo cubre todo como una manta pesada y suave, protegiendo tu descanso, igual que protege el de la estación. Todo está en su sitio, todo está bien. Déjate llevar.